nos diga cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje. Sí, pues miren, de entrada me gustaría partir justo con este punto que mencionas. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? Porque de pronto, justamente lo que mencionas de la Real Academia de la Lengua Española, ahí nos habla de una lengua, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tanto se involucra con el lenguaje? Es con lo que quiero empezar. Bueno, la definición como tal de lengua es un sistema de signos y sonidos, tanto fónicos como gráficos, en el que se comunican los miembros de alguna comunidad humana, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la lengua va a tener una estructura mucho más cuadrada. Nos vamos a encontrar con que hay estudios al respecto, que hay una serie de símbolos gráficos y que hay sonidos que se le han atribuido a ciertas pues composiciones en específico, hablando de las palabras, y a las cuales se les da un significado, ¿no? Si ya pasamos a la parte del lenguaje, el lenguaje nos dice que es el conjunto de señales o signos que se permite a los seres humanos para comunicar lo que piensan, sienten o quieren transmitir. Entonces, nos vamos a dar cuenta que por un lado la lengua está estructurada, pero el lenguaje no. El lenguaje que tiene, que va a ser dinámico y que se va adaptando a cada situación del humano, ¿no? De la vida del ser humano, en una comunidad, en una época en específico, y que nos va a permitir, obviamente, tener este canal para poder transmitir lo que pensamos y sentimos. Entonces nos vamos a dar cuenta aquí que el lenguaje es completamente dinámico y es un constructo social, que al igual que el género va a ser modificable completamente, dependiendo obviamente de las necesidades de los seres humanos de una población o de un lugar en específico en un tiempo en específico. Ahora, dentro del lenguaje existen diferentes tipos de lenguaje. Uno de ellos, y creo que el que más vamos a abordar hoy, es el lenguaje incluyente, que lo vamos a utilizar para dirigirnos a una amplia diversidad de identidades culturales. Esto es bien importante porque nos vamos a dar cuenta que el lenguaje incluyente no solo tiene la pretensión de abarcar género, ¿no? Sino diferentes variantes socioculturales con las cuales podemos abrazar a estas pues diversidades con el lenguaje incluyente. No específicamente hablando del género, sino de muchas otras características socioculturales que crean las identidades, ¿no? Y pues obviamente esto es con la intención de generar igualdad, dignidad y respeto a todas las personas por el simple hecho de ser humanos, como ya lo sabemos, y pues que tengan representación social, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Entonces es bien importante que aprendamos a identificar la función del lenguaje y en este caso del lenguaje incluyente como un parteaguas hacia el abrir la existencia de diferentes identidades socioculturales, no únicamente identidades de género. Y por otro lado existe el lenguaje no sexista, que este también es parte, digamos que es como un hermanito del lenguaje incluyente. El lenguaje no sexista ya tiene que ver más con expresiones en las cuales se trata de eliminar los estereotipos, los prejuicios, las subordinaciones, las humillaciones, y esto sí va un poco más enfocado al tema del género. Entonces, pues para resumir o para hacerles como más simplificado lo que acabo de decir, lengua y lenguaje, pues son dos cosas diferentes para quienes, creo que justo hace ratito lo mencionabas, quienes se escudan como diciendo, no, estamos haciendo algo de la lengua española, no sé qué, bla, bla, bla. Ellos están hablando de la lengua, pero el lenguaje sí puede ser completamente dinámico y se va a adaptar a las necesidades de los individuos, ¿no? Entonces, podemos hablar y transformar el lenguaje a lo que nosotros necesitemos. Mucho pasa de ello, por ejemplo, con las redes sociales o con los modismos, ¿no? El que de pronto agregamos palabras y que simplemente van a transmitir una idea o un sentimiento y que no necesariamente tienen que estar plasmadas en un diccionario para que tengan sentido para nosotros, ¿no? Para la sociedad. Entonces, ahí está la principal característica. Y después, ya hablando del lenguaje incluyente, pues lo que les decía, principalmente el lenguaje incluyente no va enfocado al género, sino a una diversidad de identidades socioculturales que no tienen que ver únicamente con el género. Entonces, para esas personas que también creen que solo el lenguaje incluyente es hablar con la palabra o hablar los y las, no, va mucho más allá, ¿no? Y la parte del lenguaje sexista, esta sí va enfocada un poco a eliminar estereotipos y eliminar prejuicios y subordinaciones a las que se ha sometido a la mujer durante muchos años.